Saludos, mis amigos y hermanos. Hay algo que Dios aborrece, odia con todo su divino poder, y es el pecado. El pecado es todo lo opuesto a la santidad de Dios. Por eso Dios aborrece. El pecado es totalmente putrefacto para la presencia de Dios. Dios lo aborrece, lo aborrece. Y Dios aborrece el pecado de tal manera que a su presencia nadie podrá entrar con pecado. Nadie podrá entrar en pecado. Ningún ser humano que muere en pecado o que muera con un pecado, ningún ser humano puede ir al cielo, porque el pecado no entrará en el cielo, ningún ser humano. Dios aborrece de tal manera el pecado en la humanidad que envió a su Hijo al mundo. Dice, Dios amó tanto al mundo para que el mundo sea salvo por él. Sí, un hombre sin pecado en la historia de la humanidad nunca había habido, nunca. Todos nosotros, los seres humanos, nacemos en pecado, es decir, con la simiente del pecado. Y el pecado puede llevarnos al infierno. Oh, pero solo un hombre en toda la historia de la humanidad, en estos 6.000 años de la existencia de la raza humana, solo un hombre pudo vivir en esta tierra sin pecado, sin caer en pecado, sin practicar el pecado. Un hombre santo, puro y sin mancha. Y ese hombre era Jesús, el Hijo de Dios. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre para como hombre venir al mundo y vencer al pecado, al poder del pecado. Ahora bien, ¿qué es el pecado? ¿Por qué Dios lo aborrece tanto? Un anciano, un hermano ya de muchos años, que ya goza de la presencia del Señor, me decía alguna vez, mire, yo creo que el pecado, que Dios aborrece el pecado, como yo puedo aborrecer el cáncer en mi hijo. Yo veo que mi hijo se va consumiendo día a día por el cáncer y día a día se va consumiendo y yo odio el cáncer que consume a mi hijo, que le hace daño a mi hijo, que destruye a mi hijo. Yo creo que de la misma manera ve Dios a la humanidad cuando ve que el pecado destruye, el pecado daña, corrompe al hombre y Dios envía a su Hijo al mundo para vencer al pecado, para vencer el cáncer. Yo creo, me decía el anciano, que esa es, ¿no?, la ilustración más palpable de por qué Dios aborrece al pecado. Y yo creo también lo mismo. Oh, sí, el pecado en el hombre, en la humanidad, lo destruye. Y el pecado puede hacer mucho daño, no solamente al que lo tiene, sino también para los que lo rodean. La humanidad entera, ¿no?, está llena y sobreabunda en pecado. Ahora bien, quiero referirme completamente a un pecado, el pecado del odio, el odio. Oh, nacemos con una inclinación al pecado. Todos los seres humanos, todos los seres humanos. Usted ve un niño de 1, 2, 3 meses, se ve la dulzura y la pureza de su mirada, la pureza de su sonrisa,
aún la pureza de su llanto. Lo observamos, qué precioso, niño o niña. Pero ese niño o niña, ¿no?, nace o ha nacido con la capacidad de odiar, con la capacidad de hacer daño. Y su vida se inclinará al pecado como hemos sido en nosotros. Lo que ha pasado con nosotros, la humanidad entera nace así, con la inclinación al pecar. Ajá, los seres humanos tenemos eso. El odio está en ese niño, está en esa niña. Usted ve niñitos de meses nada más, un niño con el biberón, el otro niño le quita el biberón y el otro se violenta. A un niño no se le enseña a hacer el mal. A una niña no se le enseña a hacer el mal. ¿Sí? ¿Verdad? A el niño, a la niña hay que enseñarle a hacer el bien, porque nacemos inclinados a hacer el mal. Todos nosotros nacemos inclinados a eso, a hacer el mal. Así que tienen que enseñarme a hacer el bien. Ese es, por nuestra inclinación al pecado. Al niño, a la niña no se le enseña a odiar, se le enseña a amar, a querer. Porque el niño o la niña, cuando no tiene comida o no se le da lo que pide, se violenta, ¿no? Grosero, grosera, porque toda nuestra inclinación es a pecar. Tenemos la simiente del pecado. Y el odio es un pecado destructivo, un pecado que puede acabar con personas, que puede acabar con familias, que puede acabar con empresas o puede acabar con un país. El odio es un pecado aborrecido por Dios y que Dios no quiere ver en sus hijos. Mire, dicho por los médicos científicos, dicen que la persona que odia, su corazón se enferma, porque el odio endurece las arterias, debilita el hígado. El odio puede transformar el rostro de una persona. Un niño o una niña con caritas dulces, inocentes, si odian, están llenas de odio, llegan a los 30, 40 años con su rostro deformado por el odio, por el rencor que almacenan en sus corazones. El odio desfigura el rostro. El odio siempre tiene una piedra en la mano. Siempre, la persona que odia siempre tiene una piedra en la mano. ¿Para qué? Para lanzarla enseguida, ¿no?, a cualquiera que se atreve a enfrentarlo o enfrentarla. Siempre, siempre se muestra agresivo. Cuando una persona que odia se siente tocada, lanza un insulto, lanza una ofensa, lanza palabras hirientes y dañinas. Eso hace el odio. El odio hace que muchas personas mueran en soledad, porque nadie quiere estar al lado de alguien que tiene tanto odio. Eso hace el odio. Está permanentemente a la defensiva con la piedra en la mano. El odio siempre piensa mal de todos. El que odia anda pensando mal de todos. Sospecha de todos. Oh, sí, lo sospecha. Y si en algún momento escucha que alguien está hablando mal de otro, viene y le pone más abono para hablar más mal de otros. Porque el que odia busca destruir a las personas, busca destruir opiniones, pensamientos a personas. Eso hace el que odia. Miren, en Génesis, capítulo 27 de Génesis, Génesis 27, voy a leer el verso 41.
La primera muestra de odio la encontramos con Caín y Abel. Caín aborreció a Abel, sí, porque Abel agradó a Dios y Caín no. Podemos decir que el primer crimen en este planeta, ¿no?, lo llevó a cabo la religión. Sí, por religión. Caín aborrecía a Abel. Pero el odio, nacido en las familias, también es lo más doloroso cuando familias se dividen por el odio. Familias enteras divididas por el odio. Hermanos que se odian. Hermanos que no quieren verse. Hermanos que se destruyen. Hay familias así. Hay familias así. Veamos aquí. Génesis 27, el verso 41. Dice así la palabra de Dios. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Bueno, Jacob, por decirlo así, era el engreído de su madre. Y Esaú, el engreído de su padre. Tenían favoritismos. Y eso a la larga causó todo este rencor y odio. Oh, la manera como el Señor, o mejor dicho, como Jacob le robó la bendición o la primogenitura. Oh, Jacob se la robó a Esaú. Causó todo este rencor y odio de su hermano. Y prácticamente le juró: el día que se muera mi padre, este también se muere. Y vemos que Esaú odió toda su vida. Odió toda su vida. Si no es por la protección de Dios, Esaú hubiera matado a Jacob. Pero todo ese odio se forjó dentro de la familia por los favoritismos de padre y madre. Sí, tanto odio, pero llamo la atención de la familia. No vale la pena guardar odio por su hermano, por su hermana. Y hay hijos que aborrecen a papá o a mamá, o a ambos. A mí no me dieron esto, al otro sí le dieron. A mí me dan esto, al otro le dan lo mejor. Toda la vida ha sido así. Y tienen rencor por sus padres o tienen rencor por sus hermanos. No se respetan, no se respetan. Y Esaú no sentía ningún respeto ni consideración por Jacob. Qué hermoso es cuando la familia se reúne, ya sea para comer, ya sea para conversar, ya sea para intercambiar, celebrar una u otra cosa en la familia. Pero qué triste y doloroso cuando por rencor, por rencillas que a veces duran 20, 30, 40 años y hasta el día de la muerte, hay odios entre familiares. Oye, papá, odio a mamá, odio a ambos. Y entre hermanos, Dios aborrece eso. Y una familia que llena de odio es una familia destruida. Una familia destruida. Una familia a quien el Señor no mira con agrado. La familia dividida por el odio es una familia que le ha dado la espalda a Dios. Por eso, mis amigos, por eso, mis hermanos, en el amor de Cristo, si hay odio en la familia, hay que enfrentarlo, hay que vencer ese odio, vencerlo con la gracia y el poder de Dios, porque si hay alguien que puede romper, exterminar y limpiarnos de ese odio, es el poder de Dios.
el poder de su gracia, el poder de su misericordia, el poder del Espíritu Santo. Si usted siente que aborrece a alguien de su familia, es tiempo de buscar a Dios y decirle: Señor, yo no quiero sentir esto contra mi papá, no quiero sentir esto contra mi mamá, no quiero sentir esto contra mis hermanos, no quiero, Señor, perdóname. Es tiempo de buscar a Dios para vencer ese odio. Es triste. He estado en sepelios donde los hermanos, los hijos no han ido, y entre hermanos no han ido, o si se han encontrado en pleno sepelio, se han dado de golpes por la rencilla, el rencor y el odio que Satanás ha sembrado en esa familia. Hay que vencer al odio, hay que vencerlo. Si Dios lo permite, seguimos en la próxima meditación. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.